Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de a qué hora estén viendo este video. El día de hoy yo estoy presentando mi examen de primer parcial, que es una presentación hablando de los temas que vimos en este parcial. Yo soy Luis Alberto Gil Ortega y este es sobre la materia de metodología de la investigación. Pues vamos a empezar. Ok, vamos a hablar del primer tema. ¿Cuál es el primer tema? Es enfoques e ideas de la investigación científica. Primero que nada, tengamos en cuenta cuál es la definición de investigación. Es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Qué quiere decir? Que esto son una serie de pasos que ya están preestablecidos, que ayudan a darnos criterio y están en base a la experiencia que se aplican para estudiar un fenómeno, ya sea social, cultural, etc. Bueno, ahora hablemos de los enfoques que hay. Como sabemos, existen tres: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Vamos a darle una vista más detallada a estos tres temas. Ok, el cuantitativo, ¿qué es? Como bien dice acá, este enfoque utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer un patrón con mucha exactitud. Ahora, pasemos a sus fases. En total son 10, que la fase 1 es la idea como tal, el definir la idea, ¿no? La fase 2 es el planteamiento del problema. En base a la idea, planteamos un problema. La fase 3 es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. ¿Qué quiere decir? Vamos a evaluar si la literatura que nosotros estamos utilizando es la adecuada para el trabajo, y también en base a eso vamos a crear nuestro marco teórico. Ahora pasa a la visualización del alcance de estudio. Esto es ver hacia dónde va a alcanzar nuestro estudio, hasta qué rincones va a alcanzar nuestro estudio. Esta es la fase 4. Ahora pasemos a la fase 5, que es la evaluación de hipótesis y definición de variables. La fase 6 es el desarrollo de diseño de investigación para este enfoque. La fase 7 es la definición y selección de la muestra. La 8 es la recolección de datos. La 9 es análisis de esos datos. Y la 10 es la elaboración de los reportes de los resultados. Esas son las 10 fases que tiene este enfoque de investigación. Ahora pasemos al otro, al cualitativo. Ok, muy bien. Este enfoque se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, el estudio de este enfoque puede desarrollar preguntas e hipótesis antes. A su vez, tiene fases como el anterior enfoque. Estos son: en la fase 1 es la idea, la fase 2 es el planteamiento del problema, como vemos también es similar al primer enfoque. La 3 es la inmersión inicial del campo. La 4 es la concepción del diseño de estudio. La 5 es la definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. La 6 es la recolección de datos. La 7 es el análisis de los datos. Las 8 es la interpretación de resultados. Y la novena y última es el reporte de los resultados. Ok, ahora podemos hablar sobre la diferencia que hay entre estos enfoques. Pero como hemos visto, el enfoque cualitativo busca más que nada la dispersión o la expansión de los datos e información, mientras que el cuantitativo pretende intencionalmente acotar la información, o sea que sea más breve este enfoque. Y por último, vamos a hablar del último enfoque que nos falta, que es el enfoque mixto. Este es sumamente sencillo, como su nombre lo dice, mixto. Es la unión entre los demás enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo, así de simple, para el estudio fácil.
Ahora, pasemos con el segundo tema, que es fundamentación y alcances de la investigación cuantitativa. Vamos a hablar de esos subtemas más que nada que nos van a ayudar en la comprensión de este tema, que a su vez son los pasos a seguir para el enfoque cuantitativo. Primero que nada, en el tema 2.1 se habla de la definición del problema. La definición del problema no es más que la formalización para definir mi problema a hablar. Porque yo en este paso yo defino mi problema con más claridad y formalidad para hacer mi investigación. En el 2.2 hablamos de la revisión y obtención y consulta de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Verificar si la literatura a usar o que usaré es correcta y acorde a mi investigación y si cubre los problemas necesarios para mi investigación. El 2.3 nos habla del método de mapeo y por índice. ¿Qué es esto? ¿Qué es el método de mapeo y por índice? El método de mapeo separa los índices. El método de mapeo consiste en hacer un mapa conceptual para ayudarnos a la comprensión del marco teórico, y por índices es crear nuestro marco teórico en base a un índice completamente detallado. Y ok, la redacción del marco teórico va acorde o de la mano con el anterior paso. La redacción del marco teórico puede ser por mapeo o por índices, pero generalmente, como hemos visto, la gente no hace el de mapeo porque es más complicado, entre comillas. La gente lo hace por índice, definiendo claramente y detalladamente nuestro marco teórico. Ahora, hablemos de los tipos de alcances de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Es hasta dónde nuestra investigación va a llegar. Como tal, es definir nuestro alcance aquí, pero existen 4 tipos de alcance, que son el explicativo, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Pero si queremos que nuestra investigación tenga un alcance mayor, se puede usar libremente cualquiera y hasta se puede mezclar, ojo. Ahora hablemos de la formulación de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Primero que nada definamos qué es una hipótesis. Una hipótesis es como lo que creemos que puede pasar en base a nuestra investigación. Es un por ende no está comprobado, no es una teoría, pero esto nos ayuda a crear teorías en base a la investigación. Ahora, las características y los tipos de hipótesis. A su vez, existen tipos de hipótesis que serían la nula, la general, de trabajo y las alternativas. Ahora hablemos un poco más de estos tipos. La nula supone que no hay relación entre las variables de estudio. Las generales son aquellas que se formulan de forma conceptual sin cuantificar las variables. Las de trabajo es en la que se debe demostrar o respaldar a través de una investigación científica. Ojo, ahí lo dice. Y las alternativas intentan responder el mismo problema de las hipótesis del trabajo. Sin embargo, como su nombre lo indica, buscan diferentes explicaciones posibles. Y ahora, las características de una hipótesis es que son teorías basadas en la experiencia, por lo cual pueden ser comprobadas o no. Y ahora, hablemos de la prueba de una hipótesis. ¿Cómo es que nosotros probamos una hipótesis? Porque en nuestra investigación haremos que la hipótesis se someta a una prueba empírica para determinar si son apoyadas o refutadas, de acuerdo con lo que el investigador observe. Ahora, la hipótesis en el enfoque cuantitativo se someten a una prueba en la realidad cuando se aplica un diseño de investigación. Se recolectan datos con uno o varios instrumentos de medición y se analizan y se interpretan los mismos datos para comprobar esa hipótesis. Si no es, se descarta la hipótesis y no se toma como teoría. Ahora, ¿qué utilidad tiene la hipótesis? Como mencioné anteriormente, las hipótesis nos ayudan ¿para qué? Para definir también una teoría, para ayudarnos a crear unas teorías. También nos ayudan para
tener una función descriptiva y explicativa, según sea el caso. También para sugerir teorías, como ya he mencionado. Y son la guía, ojo, este es el más importante, esta es la utilidad más importante que tiene una tesis, discúlpenme, una hipótesis. Son las guías de una investigación en el enfoque cuantitativo. Formular una hipótesis nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar o de probar. Pues con esto concluimos como tal los dos temas. Muchísimas gracias por su atención en este video. Yo me despido, soy Luis Alberto Gil Ortega y nos vemos en un próximo trabajo. Gracias, buenas noches.